Mi hijo, me gritó en medio del vestíbulo del hotel. Te vistes como una campesina. Lárgate de aquí ahora mismo. No mereces estar en un lugar tan lujoso como este. Su esposa, a su lado, sin dudarlo un instante, me arrojó 500 pesos a la cara como si le diera limosna a una mendiga. Mi corazón se heló con cada latido. En ese momento, apareció un hombre. Y con una sola frase, dejó a todos sin palabras. Pero antes de continuar, comprueba si ya te has suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Un viernes por la noche, el aire era fresco, y yo, Elena Rodríguez, una madre de 65 años de San Andrés Cholula, me encontraba ante una oportunidad que nunca me había atrevido a soñar. Esa mañana, el señor Ricardo, el gerente del almacén central de alimentos, me había llamado. Su voz estaba llena de entusiasmo. Señora Elena, esta noche, venga al Hotel Gran Mirador Colonial. Hay unos socios importantes que quieren reunirse para hablar sobre el suministro de verduras orgánicas de su granja. Es una gran oportunidad. Me quedé en silencio por un momento. Luego asentí y le dije al señor Ricardo: de acuerdo, iré. Gracias. Mi corazón latía con fuerza. No solo por la oportunidad de negocio, sino también por el orgullo. La granja que mis padres me dejaron, donde había sudado toda mi vida, ahora podría llegar más lejos. Abrí mi viejo armario y elegí un huipil blanco bordado a mano con flores. Al ponérmelo, me sentí más joven. Combiné la blusa con una falda larga de color azul oscuro y unas sandalias de cuero gastadas, pero aún resistentes. En mi bolso de paja, coloqué con cuidado unas hojas con notas sobre la producción de verduras, números que había pasado toda la tarde escribiendo, con las manos temblando de nervios. Cuando el autobús se detuvo en la plaza central de Puebla, bajé y vi el imponente hotel Gran Mirador Colonial frente a mí, tan espléndido como un palacio. Respiré hondo y me dije: Elena, tú puedes. Pero al empujar la puerta y entrar en el vestíbulo principal, de repente, me sentí pequeña, fuera de lugar, como una flor silvestre que accidentalmente se había perdido en un jardín de la alta sociedad, a pesar de que me había preparado mentalmente. Me acurruqué en un rincón, tratando de encontrar al señor Ricardo entre la multitud. Dijo a las 6:20. Seguro que llegué demasiado pronto, murmuré, mis ojos recorriendo rostros desconocidos. Justo en ese momento, me quedé helada al ver a Zadrik, mi hijo. Llevaba un traje negro impecable, el pelo engominado y brillante, y a su lado estaba su esposa, Nayure, con un ceñido vestido de noche rojo y un collar de perlas reluciente. Estaban hablando con un hombre elegante, probablemente un socio importante. Mi corazón se aceleró. Hacía meses que Zadrik no venía a visitarme, y ahora estaba aquí, justo delante de mí, exitoso y radiante, como siempre había rezado. Olvidé toda mi timidez. Olvidé las miradas curiosas de los que me rodeaban. Caminé rápidamente hacia mi hijo, con una sonrisa floreciendo en mis labios. Zadrik, hijo mío. Pero en ese instante, la sonrisa de Zadrik se desvaneció. Se dio la vuelta, me miró, y su expresión pasó de la sorpresa a la ira, y luego a algo frío y distante. Antes de que pudiera decir una palabra más, el hombre mayor que estaba a su lado, el señor Vargas, habló con voz grave. «Zadrik, ¿esta es?» Zadrik no le respondió. Me miró, con los labios apretados, y luego siseó entre dientes, lo suficientemente alto para que todo el vestíbulo lo oyera. «Lárgate, ahora mismo». Se inclinó, acercándose a mí, y susurró para que solo yo lo oyera. «Te vistes como una campesina.
Lárgate de aquí ahora mismo. No mereces estar en un lugar tan lujoso como este. Me quedé atónita, como si me hubieran abofeteado. La sonrisa en mis labios se hizo añicos. Zadrik. Yo. Balbuceé. Con un nudo en la garganta, todas las miradas en el vestíbulo se dirigieron hacia nosotros. Los susurros comenzaron a surgir, como un enjambre de abejas. Oí fragmentos. ¿Quién es? ¿Cómo entró aquí? Parece una vendedora ambulante. Nayure, de pie a su lado, me miró de arriba abajo. Su mirada era afilada, llena de desdén, como si yo fuera una mancha en el brillante suelo de mármol. Abrió su bolso de mano, sacó un billete de 500 pesos y me lo arrojó a la cara como limosna a una mendiga. Toma y vete. No avergüences más a mi marido. Vieja, dijo, con una ligera mueca en los labios. Me quedé allí, con la mente en blanco. Quería gritar, quería preguntarle a Zadrik por qué, pero mi cuerpo no respondía. El señor Vargas, el hombre mayor, preguntó sorprendido. Zadrik, esta es tu madre, ¿verdad? Zadrik se volvió hacia él, con una sonrisa forzada, pero su voz era clara y fría. No, señor, es solo una mendiga que suele rondar por esta zona. Seguramente, la seguridad se descuidó y por eso entró. Discúlpeme, señor. Déjeme llamar a alguien para que se encargue de ella. Mis oídos zumbaban. Esas palabras, de la boca de mi propio hijo, fueron como un puñal directo al corazón. Una mendiga. Repetí en mi mente incrédula. Yo había vendido verduras en el mercado de la Acocota para pagar sus estudios. Había pasado noches en vela cosiendo su uniforme. Había llorado de orgullo cuando entró en la universidad. ¿Y ahora me llamaba una mendiga? Las lágrimas brotaron, calientes en mis mejillas. Me agaché, y con dedos temblorosos, recogí el arrugado billete de 500 pesos del suelo. No sabía por qué lo recogía. Solo sabía que si no lo hacía, me derrumbaría. Los susurros a mi alrededor se hicieron más fuertes. Mira, de verdad está recogiendo el dinero. ¡Qué vergüenza! Justo en ese momento, la gran puerta de madera del área administrativa se abrió de golpe. Un hombre alto, vestido con un elegante traje gris, salió, seguido por 2 guardias de seguridad. Se detuvo. Su mirada penetrante recorrió el vestíbulo y se posó en mí. No miró a Zadrik ni a Nayure. Su voz, grave y autoritaria, resonó en todo el vestíbulo. En el gran mirador. Nadie tiene derecho a humillar a una mujer de esta manera. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo el vestíbulo quedó en silencio. El violín dejó de sonar. Las copas de vino en las manos de la gente parecieron congelarse. Levanté la vista y me encontré con la mirada de aquel hombre. No era una mirada de lástima, sino de un extraño respeto, como si estuviera viendo a una persona, y no a la mendiga de la que hablaba Zadrik. Un guardia de seguridad se acercó a mí y se inclinó respetuosamente. Señora, por favor, por aquí. El gerente Ricardo la está esperando en su oficina. Asentí, sin poder decir nada, y lo seguí en silencio. El billete de 500 pesos todavía estaba en mi mano, ardiendo como un carbón al rojo vivo. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, oí al señor Vargas preguntarle a Zadrik, con voz llena de duda, ¿estás seguro de que no es tu madre? No oí la respuesta de Zadrik, pero ya no necesitaba oírla. Mi corazón se había helado con cada latido, y supe que, esa noche, una parte de mi corazón se había hecho añicos sobre aquel suelo de mármol. Cuando salí del Hotel Gran Mirador Colonial, la fiesta de Zadrik también había terminado. Él y Nayure se marcharon en un reluciente Mercedes. El señor Ricardo, el gerente del almacén, corrió tras de mí
con la voz llena de remordimiento. Señora Elena, lo siento. No esperaba que las cosas salieran así. La reunión se ha cancelado. La reprogramaré más tarde. No se ponga triste, ¿de acuerdo? Solo asentí, tratando de forzar una sonrisa débil. No se preocupe, señor Ricardo. Estoy bien. Pero no estaba bien. ¿Cómo podría estarlo cuando mi propio hijo acababa de llamarme mendiga, y mi nuera me había humillado con un billete de 500 pesos frente a una docena de extraños? No quería volver a casa. En un momento de desesperación, hice una seña a un viejo taxi Tsuru que estaba aparcado cerca. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó, con voz grave. Respiré hondo. Mi voz se quebró. Taxista, por favor, siga a ese Mercedes negro que acaba de pasar. El taxista, llamado Héctor, me echó un vistazo y asintió levemente. De acuerdo. Sujétese bien. El taxi se puso en marcha, siguiendo las luces traseras rojas del coche de Zadric. Durante el trayecto, no dije nada, solo miraba por la ventana, dejando que los recuerdos me inundaran como un torrente. Recordé los duros días vendiendo verduras en el mercado de la Acocota. Desde que mi esposo murió, había ganado cada centavo sola para pagar los estudios de Zadric. Un día, llegó corriendo a casa, levantando en alto su carta de aceptación de la universidad en la Ciudad de México. Me abrazó y gritó: «Mamá, lo logré. Cuando tenga éxito, te construiré una casa muy grande. Ya no tendrás que vender verduras». Lloré. No de cansancio, sino de orgullo. Pero desde que Nayure y su familia aparecieron, todo cambió. Ella siempre me miraba con distancia. Su voz y sus acciones eran dulces, pero estaban llenas de desprecio. «Mamá, descanse. Yo me encargaré de todo en esta familia. Cada uno en esta familia debería conocer su lugar, para que todos estemos tranquilos». El taxi se detuvo frente a la entrada de un lujoso complejo de apartamentos en Lomas de Angelópolis. Detenido por la estricta seguridad, Héctor me dejó en la entrada. «Buena suerte, señora Elena. Hace frío esta noche. Tenga cuidado». Asentí. Empezó a llover. Mi cuerpo temblaba, encogido por el frío. Me acerqué al guardia de turno, con la voz ronca. «Disculpe, por favor, ¿podría llamar al número 1022 y decirle que su madre lo está esperando aquí?» El guardia me miró. Dudó un segundo y luego tomó su radio. Necesitaba ver a Zadric. Necesitaba preguntarle ¿por qué me trataba así? Necesitaba mirarlo a los ojos, solo un poco de arrepentimiento, solo un poco. Y estaría dispuesta a perdonarlo todo. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y todavía quería conservar una familia, aunque solo fuera un fragmento. Pasaron más de 40 minutos. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapando mi huipil. Finalmente, apareció, bajo un gran paraguas. Lo primero que hizo no fue preocuparse por si tenía frío, sino mostrar una evidente molestia. «¿Qué haces aquí, mamá? ¿Cómo sabías que estaba aquí?» Me quedé bajo la lluvia, las lágrimas se mezclaban con las gotas, mi voz era un sollozo. «Zadric, solo necesito 5 minutos». «¿Por qué? ¿Por qué dijiste esas cosas? Soy tu madre. ¿Cómo pudiste?» Se me hizo un nudo en la garganta. Zadric me interrumpió, con el rostro inexpresivo. «¿Por qué? Mírate. Tu ropa, tu pelo, tu aspecto. Donde quiera que apareces, me avergüenzas. Tengo mi propia vida. Por favor, no la molestes más. Casi me derrumbo, pero soy tu madre, Zadric». Casi le rogué, aferrándome a su brazo. Me apartó la mano, bruscamente, como si se sacudiera algo sucio.
A partir de ahora, no, dijo, con una voz fría como el hielo. Luego se dio la vuelta bruscamente y entró en la casa, dejándome sola allí. Empecé a caminar, desde el lujoso barrio de Lomas de Angelópolis hasta mi pequeña casa en San Andrés Cholula. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapando cada capa de tela, un frío que calaba hasta los huesos. Mis sandalias resbaladizas casi me hacen caer varias veces. Durante el largo camino, pensé en Zadrik. Recordé cómo solía tomarme de la mano, parloteando sobre la escuela. Recordé las noches en que tenía fiebre alta. Y yo me quedaba despierta toda la noche, poniéndole paños fríos en la frente, rezando a la Virgen de Guadalupe para que mi hijo se recuperara. Le di todo. Mi sudor, mis lágrimas, incluso mis propios sueños. Y ahora me miraba como a una extraña, como una mancha en su vida glamorosa. Me di cuenta de una verdad aún más dolorosa que todo lo demás. Había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo, no hoy, sino desde que entró en el mundo de los trajes y las luces de cristal, donde no había lugar para una madre como yo. Mi corazón, ahora, era solo un fragmento roto, helado bajo la lluvia de esa noche. Durante 2 días, el fin de semana, no salí de mi pequeña casa. En San Andrés Cholula, Marisol, la niña de al lado, me trajo un tazón de sopa de pollo caliente, su voz llena de preocupación. «Señora Elena, coma un poco, o se va a enfermar», asentí para complacerla, con una débil sonrisa en los labios. El lunes por la mañana, me obligué a levantarme, diciéndome que debía volver a la vida. Pero justo en ese momento, sonó el teléfono, un número desconocido. Dudé. Luego contesté. Una voz femenina, profesional y suave, dijo: «Señora Elena Rodríguez. Soy Sofía, la asistente del presidente Salvatierra. El presidente desea invitarla al Hotel Gran Mirador para discutir un asunto importante». El nombre Gran Mirador hizo que mi corazón se encogiera, como si alguien lo estuviera estrujando. La imagen del vestíbulo de mármol, el arrugado billete de 500 pesos y la mirada despectiva de Zadrik volvieron a mi mente. Respondí temblando: «Yo no creo que tenga nada que hacer allí, señorita». Sofía, manteniendo un tono tranquilo, dijo: «Señora, el señor Salvatierra realmente desea verla. Este asunto está directamente relacionado con el incidente del viernes por la noche. Ya ha enviado un coche a esperarla». Guardé silencio, sin saber qué responder. Una parte de mí quería negarse, quería olvidar ese lugar que me había humillado. Pero una tenue chispa de esperanza, una curiosidad sin nombre, me impulsó. «Está bien», dije, en voz baja, como un susurro. «Iré. Ah, 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 iré». 30 minutos después, un lujoso sedán negro estaba aparcado frente a mi callejón. El conductor se inclinó respetuosamente. «Señora Elena, por favor, suba al coche». Entré avergonzada, sintiéndome como si estuviera perdida en un mundo que no me pertenecía. El coche me llevó a la entrada de personal de alto nivel del hotel, evitando el vestíbulo principal, por donde no quería volver a pasar. Sofía, una joven con un elegante traje de oficina, ya estaba esperando. Entramos en un ascensor privado que subió directamente al último piso. Cuando llegamos a la oficina de Salvatierra, Sofía dijo suavemente: «Por favor, siéntese. El señor Salvatierra vendrá enseguida». Un hombre con un traje gris claro, más sencillo que el del otro día, entró, irradiando una presencia imponente. Sonrió. Su voz era cálida y grave. «Gracias por venir, señora Elena. Por favor, siéntese. ¿Le apetece un té de manzanilla o un café de olla?».
susurré. Un té estará bien, señor. Sofía trajo una bandeja con un té fragante. Luego cerró la puerta, dejándonos a él y a mí en un silencio tranquilo. Se sentó frente a mí. Su mirada era seria, pero no fría. Mi nombre completo es Gaudencio Ixtli Salvatierra. Comenzó. Creo que ya nos hemos conocido, aunque quizás no lo recuerde. Lo miré desconcertada, con la mente en blanco. Él sonrió, una sonrisa con un toque de nostalgia. Hace unos 25 años, en el antiguo mercado de la Victoria. En ese entonces, yo era solo un joven que acababa de empezar un negocio. Fui engañado por mis socios y perseguido por unos prestamistas. Un vago recuerdo volvió a mi mente. Recordé una tarde lluviosa en el mercado de la Victoria, mientras estaba detrás de mi puesto de verduras. Un joven con el rostro pálido, sujetándose el costado sangrante, se desplomó cerca. Lo arrastré al fondo del puesto y lo cubrí con unas cestas de bambú vacías. Cuando los hombres agresivos llegaron corriendo, señalé en la dirección opuesta, se fueron, y yo volví y le di al joven un tamal caliente y un vaso de atole. Él temblaba, no dijo nada, solo comió vorazmente. No le pregunté quién era, ni necesité saberlo. Me quedé atónita, mirando al señor Salvatierra. ¿Usted era ese joven? Él asintió, una chispa de emoción en sus ojos. Sí, era yo, señora Elena. Ese tamal me salvó la vida. Esa deuda de gratitud, yo, Gaudencio, no la he olvidado ni un solo día. Cuando reconstruí mi carrera y compré este hotel, siempre busqué a la mujer del puesto de verduras El Sol de Cholula de aquel entonces. Me senté allí, sin saber qué decir. Resultó que un pequeño acto mío, un momento que casi había olvidado, significaba tanto para el hombre que tenía delante. Suspiró, su voz se tornó grave. Cuando la empresa de Zadric comenzó a organizar eventos aquí, reconocí su apellido. Hice que investigaran y descubrí que era su hijo. Durante todos estos años, lo he apoyado en silencio, dándole los mejores contratos, los mayores descuentos, como una forma indirecta de devolverle el favor. Pensé que ayudar a su hijo a tener éxito también la haría feliz a usted. Se detuvo, su mirada se volvió seria. Pero me equivoqué, dijo, con voz apesadumbrada. No tenía idea de que trataba a su madre de esa manera, hasta que presencié la escena en el vestíbulo el viernes por la noche. Ese muchacho insultó a la persona que me salvó la vida. Esto no puedo dejarlo pasar. Sentí que las lágrimas brotaban. No de dolor, sino de sorpresa y emoción. Negué con la cabeza. Mi voz se quebró. Señor Salvatierra, no me lo esperaba. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Pero Zadric, él, ya no es el hijo que conocí. Él me miró, con una mirada firme. Señora Elena, le debo la vida. Ahora, permítame ayudarla a recuperar su justicia y su honor. Sus palabras fueron como una ráfaga de viento, trayendo consigo tanto esperanza como miedo. ¿Justicia? ¿Honor? Los había perdido hace mucho tiempo, desde que Zadric me dio la espalda bajo la lluvia de aquella noche. ¿Alguna vez tu propia familia te ha herido tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Después de salir de la oficina, tomé el autobús de vuelta a casa. No sabía lo que me esperaba, pero por primera vez en 3 días sentí que ya no estaba sola. El martes por la mañana me desperté con una sensación de pesadez. Las palabras de don Gaudencio del día anterior todavía resonaban en mi cabeza. Me recogí el pelo, me puse un sencillo huipil de color tierra y me preparé para un día que nunca pensé que viviría. Don Gaudencio había organizado una reunión para mí con su abogada personal, la licenciada Isabela Morales, en una discreta sala de reuniones del Hotel Gran Mirador. Cuando entré,
La licenciada Isabella ya estaba sentada, una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño alto, una mirada aguda pero una voz suave. Sobre la mesa, frente a ella, había una gruesa pila de expedientes, los papeles ordenados como una silenciosa declaración de guerra. «Buenos días, señora Elena», dijo, levantándose para estrecharme la mano. «El señor Salvatierra me ha hablado de usted. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que hacer». Me senté, entrelazando las manos, tratando de ocultar mi nerviosismo. La licenciada Isabel abrió un expediente. Su voz era monótona pero llena de peso. «Señora Elena, aquí están todos los contratos de alojamiento, patrocinio de eventos y servicios que el Hotel Gran Mirador ha firmado con la empresa ZN Innovations de su hijo Zadrik en los últimos 3 años. Siguiendo las instrucciones del señor Gaudencio, siempre les ofrecimos un descuento del 40%, una cifra sin precedentes en este sector». Empujó un complicado gráfico de flujo de caja hacia mí, con líneas y números confusos que no entendía. «Pero lo notable está aquí», continuó, señalando una línea roja. «El dinero patrocinado por el hotel para costos de socios, en lugar de pagar a los proveedores reales, fue transferido a través de 2 empresas fantasma y finalmente terminó en una cuenta personal a nombre de Nayure». Sentí que la cabeza me daba vueltas. No sé mucho de negocios, pero entendí el engaño. «¿Quiere decir que Zadrik y Nayure han estado tomando dinero del hotel?», pregunté con voz temblorosa. La licenciada Isabela asintió, sin apartar la vista de mí. «Así es, señora Elena. Y eso es solo la punta del iceberg. Sospechamos que hay muchas más transacciones turbias, pero primero necesito preguntarle algo. ¿Alguna vez Zadrik le dio a firmar algún papel? Cualquier papel, quizás un poder, una garantía». Su pregunta fue como un rayo que golpeó mi memoria. De repente recordé las veces que Zadrik volvía a casa, siempre con prisa, con un fajo de papeles en la mano. «Fírmame esto rápido, mamá», solía decir, con la misma voz dulce de cuando era niño. «Es solo un trámite bancario para un préstamo de negocios, no es nada». Le creí. Creí a mi hijo. Así que firmé sin leer una sola palabra. «Sí, varias veces», respondí, con la voz quebrada. «No sé qué eran, pero los guardo en casa». La licenciada Isabella asintió, su voz suave. «¿Podría traérmelos?». «Lo antes posible». No dudé. Volví a casa de inmediato. Abrí el viejo baúl de madera donde guardaba todo lo relacionado con Zadrik, desde su diploma de jardín de infancia hasta la carta que me escribió cuando se fue a la universidad. En el fondo del baúl encontré una pila de papeles, los papeles arrugados que Zadrik me había hecho firmar. Los tomé. Mis manos temblaban, como si sostuviera un secreto que no estaba preparada para enfrentar. Esa tarde, volví a la oficina de la licenciada Isabela. Se puso guantes blancos y usó una lupa para examinar cada firma. Me senté frente a ella, con el corazón latiendo con fuerza. Me pidió que firmara en una hoja nueva para comparar. Después de un momento de tenso silencio, levantó la vista. Su voz era grave. Como sospechaba, la firma en el poder para usar el terreno agrícola de su familia en Cholula ha sido alterada. El trazo es más tembloroso, hay una pausa inusual. Pero el poder que le otorga a Zadrik, el control total de sus bienes, en caso de que usted pierda la capacidad legal, es una falsificación completa. Ha copiado su firma. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Falsificación?», murmuré, sin poder creer lo que oía. La licenciada Isabella empujó otro papel hacia mí, señalando una cláusula en negrita. «Mire aquí»,
Señora Elena, Zadric ha usado el terreno de su familia para garantizar un préstamo enorme. La fecha de vencimiento se acerca. Si no puede pagar, perderá el terreno por completo. Me derrumbé en la silla, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Las lágrimas brotaron, cayendo sobre los papeles inanimados. Cada firma era una vez que había confiado en mi hijo, y cada papel era una puñalada que él me había dado por la espalda. Recordé las palabras de mi padre antes de morir, su voz débil pero firme. Elena, esta tierra es el sudor y las lágrimas de nuestros antepasados. Alimentará a nuestra familia. Debes protegerla a toda costa. Se lo prometí. Juré protegerla. Y Zadric, el hijo que más amaba, intentaba arrebatarme mis raíces. No solo me quitó mi dinero, dije entre sollozos, con la voz ahogada. También intentó robarme mis raíces, todo lo que mi padre me dejó. La licenciada Isabella me puso la mano en el hombro. Su voz era decidida. No dejaremos que eso suceda, señora. Ya tenemos pruebas suficientes para empezar. El señor Gaudencio está listo. Los días siguientes pasaron como en un sueño. Seguía yendo a mi puesto de verduras cada mañana, pero mi mente no estaba allí. Mis vecinos del mercado, como doña Carmen, notaron el cambio en mí. Elena, ¿qué te pasa? Pareces un alma en pena, dijo doña Carmen, dándome un mango. Solo sonreí débilmente. No es nada, solo estoy un poco cansada. Pero no podía decírselo. No podía decirle que mi hijo me había traicionado, que me había convertido en una extraña en mi propia familia. Una tarde, sonó el teléfono. Era la licenciada Isabela. Señora Elena, hemos enviado algunos documentos importantes a la fiscalía, dijo, su voz tranquila, pero llena de determinación. La firma falsificada y las transacciones turbias de Zadric y Nayure son pruebas contundentes. Pronto daremos el siguiente paso. Cuídese. ¿De acuerdo? Asentí, aunque ella no podía verme. Gracias, Isabella. Yo lo intentaré. Pasaron 10 días. Cada día era una lágrima que me tragaba, pero junto con el dolor, comencé a sentir una nueva fuerza. Don Gaudencio y la licenciada Isabela no solo estaban luchando por mí, sino por lo que era correcto. Ahora, lucharía para recuperar lo que era mío. Puentozor, el tercer fin de semana, intenté volver a mi rutina en el puesto de verduras, el Sol de Cholula. Los rumores sobre cómo Zadric me había echado del Hotel Gran Mirador se habían extendido. Solo susurraban a mis espaldas, palabras que llegaban a mis oídos, como un viento frío. Pobre señora Elena. Su hijo es tan exitoso, y la trata así. Una mañana temprano, mientras colocaba unos tomates en el puesto, doña Carmen se acercó con un mango amarillo maduro. Elena, come un poco de mango. Está muy dulce, dijo, tratando de forzar una sonrisa. Tu hijo Zadric sale mucho en la tele últimamente, anunciando un gran proyecto. Es muy exitoso, ¿verdad? Solo sonreí débilmente. Mis manos seguían atando un manojo de cilantro. Sí. Está muy ocupado, respondí, con voz monótona. Pero por dentro, sentía como si alguien me estuviera estrangulando. ¿Exitoso? Si doña Carmen supiera que ese éxito se construyó sobre mentiras y la traición a su propia madre. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que alguien mencionaba a Zadric, mi corazón se encogía. Recordaba los días en que era pequeño, corriendo por el puesto, parloteando. Mamá, cuando sea grande te compraré una casa grande, con un jardín lleno de flores. Lo creí. Soñé con el día en que viviría del orgullo de mi hijo, pero ahora, ese sueño era solo una cicatriz profunda. El viernes por la tarde, exactamente 2 semanas después de la fatídica noche en el hotel, mi teléfono sonó mientras limpiaba el puesto.
Era la abogada Isabella. Su voz era tranquila, pero con una determinación afilada. Señora Elena, hemos comenzado. El señor Gaudencio acaba de ordenar la cancelación del contrato de patrocinio para el lanzamiento del proyecto inmobiliario Solara que ZN Innovations planeaba organizar el próximo mes. Era su contrato más grande con nosotros. Me quedé helada, con un manojo de albahaca a medio envolver en la mano. ¿Cancelado?, repetí, con el corazón latiendo con fuerza. Isabela confirmó. Así es. La razón oficial es que violaron la cláusula de comportamiento representativo de la marca. Al mismo tiempo, el banco también ha recibido una alerta de nuestra parte sobre transacciones sospechosas. La línea de crédito de la empresa de Zadric ha sido congelada temporalmente. Me quedé en silencio, sin saber cómo sentirme. Una parte de mí quería regodearse. Quería ver a Zadric y Nayure pagar por lo que habían hecho. Pero la parte más grande, el corazón de madre dentro de mí, solo sentía dolor. Gracias, Isabela, dije, en voz muy baja. Yo, ya lo sé, me recordó. Señora Elena, cuídese, y recuerde lo que le dije. Si Zadric se pone en contacto, solo escuche, no diga nada. Asentí, aunque ella no podía verme. Y colgué. Esa noche, cené sola en mi pequeña cocina, frente a un plato de tamales fríos. La tenue luz amarilla iluminaba la foto de Zadric colgada en la pared. Su sonrisa de niño parecía mirarme. Cerré los ojos, tratando de tragar el nudo en mi garganta. De repente, sonó el teléfono. En la pantalla, aparecía el número de Zadric. Mis manos temblaron. Casi se me cae la cuchara. Respiré hondo y contesté. Mamá. La voz de Zadric al otro lado no era un saludo, sino un gruñido, lleno de molestia y tensión. ¿Estás en casa? ¿Has visto a algún extraño últimamente? Guardé silencio, siguiendo el consejo de Isabella. Mi silencio pareció irritarlo aún más. Contéstame, mamá, casi gritó. Todo se está desmoronando aquí. Mi contrato más grande con el Gran Mirador se canceló de repente. Las tarjetas de crédito de la empresa están bloqueadas. Alguien me está saboteando. ¿Has estado hablando de más con alguien sobre nuestra familia? ¿Has ido a chismorrear con las viejas del mercado? Apreté el teléfono, con el corazón dolido. No me preguntó si estaba bien. No me preguntó cómo había estado después de sus insultos. Solo le preocupaba quién lo estaba saboteando. Zadric, ¿de qué estás hablando? Intenté mantener la calma, aunque las lágrimas estaban a punto de brotar. Me interrumpió, su voz cada vez más dura. No necesitas saberlo. Solo contesta, ¿sí o no? ¿Acaso le dijiste algo al hombre del hotel ese día? Mi silencio pareció ser la respuesta que necesitaba. Oí su respiración volverse pesada por el teléfono, como un animal acorralado. Lo sabía. Siseó, su voz llena de resentimiento. ¿Qué has hecho? ¿Vas a destruir todo lo que he construido solo por un poco de orgullo campesino? ¿Sabes cuánto he luchado para llegar a donde estoy hoy? No pude soportarlo más. Yo no he hecho nada, dije en voz baja, con la voz ahogada. Pero ya no escuchaba. «No me contactes más», gritó. Y colgó. El largo pitido resonó en la oscuridad, como una puñalada final en mi corazón. Me quedé allí, en la cocina fría, todavía, aferrada al teléfono. La primera advertencia de don Gaudencio e Isabella había funcionado. Las primeras grietas habían aparecido en el glamoroso mundo de Zadric. Pero no me hizo sentir triunfante. Al contrario, solo me dolió más darme cuenta de lo bajo que había caído mi hijo. No veía sus errores. No veía las heridas que había dejado en mi corazón. Solo me veía como una enemiga,
una vieja campesina que se interponía en su camino. Me levanté. Salí al pequeño balcón y miré el cielo nocturno de Puebla. Pensé en mi padre, que me enseñó que la bondad y la honestidad son las cosas más valiosas. Cerré los ojos, dejando que la brisa nocturna me acariciara la cara. Sabía que esta batalla no había terminado. Lo que Zadrik y Nayure habían hecho, las firmas falsificadas, el dinero robado, las mentiras, pronto saldría a la luz. Pero entonces, ¿recuperaría a mi hijo? ¿O solo me quedaría un montón de cenizas de los sueños que una vez tuve? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte al propio hijo que diste a luz? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. El miércoles por la tarde, don Gaudencio me llamó y me invitó a tomar un café en el hotel. Dudé, pero luego asentí. Don Gaudencio me esperaba en un rincón tranquilo del vestíbulo, cerca de una ventana que daba a un pequeño jardín. Sonrió y me hizo una seña para que me sentara. «Señora Elena, ¿té de manzanilla o café de olla?», susurré. «Un té, gracias, señor». Nos sentamos allí, hablando de cosas sencillas, del mercado, de las verduras, del clima en Puebla. Por primera vez en semanas, me sentí escuchada, sin ser juzgada. Mientras hablábamos, un fuerte grito interrumpió la elegante atmósfera del vestíbulo. «¿Estás ciega? ¿Sabes cuánto cuestan estos zapatos? Ni con el sueldo de todo un año podrías comprarlos». Esa voz chillona y arrogante me sobresaltó. Me di la vuelta y sentí que el corazón se me paraba. Era Nayure. Estaba en medio del vestíbulo, señalando a una empleada de limpieza de mi edad. La señora Alma. Nerviosa, con las manos y las piernas temblando, intentaba limpiar el agua sucia que había salpicado de su cubo a los relucientes tacones de Nayure. «Yo, lo siento, señorita», balbuceó la señora Alma, con voz asustada. «No fue a propósito». Nayure no se detuvo. Gritó, atrayendo todas las miradas del vestíbulo. «¿Disculpas? No necesito tus disculpas baratas. Llama al gerente ahora mismo. Haré que te despidan». La señora Alma bajó la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero aún así intentó decir: «Por favor, señorita, tengo hijos pequeños, necesito este trabajo». Su súplica fue como sal en mi herida. La imagen de mi humillación, de hacía 2 semanas, volvió a mi mente. El billete de 500 pesos en el suelo. La mirada despectiva de Nayure. La sangre me hirvió. No podía quedarme de brazos cruzados. Me levanté y caminé hacia ellas. Mi voz era tranquila pero firme. «Basta ya, señorita. Ya se ha disculpado. Solo fue un pequeño descuido». Nayure se dio la vuelta bruscamente, y al reconocerme, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, e inmediatamente se transformaron en una furia extrema. «¿Esta vieja?», gruñó, con los labios curvados en un gesto de desprecio. «¿Qué haces aquí? ¿Vienes a mendigar otra vez? ¿O crees que puedes entrar en este lugar solo por llevar esa blusa de campesina?». La gente en el vestíbulo comenzó a susurrar. Sentí las miradas curiosas, pero no me importó. «No tienes derecho a hablarle así a la gente», dije, mirando directamente a los ojos de Nayure, tratando de que no me temblara la voz. Ella soltó una risa burlona y salvaje. ¿Que no tengo derecho? ¿Con qué autoridad me vienes a dar lecciones, ¿Una vendedora de verduras?». Se acercó, señalándome con el dedo. «Deberías largarte de aquí antes de que llame a seguridad». En ese momento, apareció Zadrik, saliendo de una sala de reuniones cercana. Vio el enfrentamiento entre Nayure y yo. Su rostro cambió, pero no dijo una palabra. Apretó los puños y se quedó paralizado como una estatua. «Zadrik», lo llamé en voz baja.
esperando que hablara, que hiciera lo correcto. Pero él solo me miró, con una frialdad impasible. Nayure, como si se sintiera fortalecida por el silencio de Zadrik, de repente levantó la mano. ¡Zas! Una bofetada ardiente en mi mejilla. Todo el vestíbulo pareció contener la respiración. Dolió, pero no tanto como ver a Zadrik allí, con los ojos muy abiertos, sin intervenir. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no por la bofetada, sino por el hijo que una vez acuné y que ahora me miraba como a una extraña. Inmediatamente, aparecieron 2 altos guardias de seguridad, entre ellos Miguel, quien me había acompañado fuera del vestíbulo la vez anterior. Miguel se interpuso entre Nayure y yo. Su voz era severa. «Señorita, por favor, deténgase ahora mismo». Nayure retrocedió, pero siguió gritando. Ella me provocó. «Esta vieja no tiene derecho a estar aquí». Don Gaudencio se acercó lentamente, con el rostro helado. No me miró a mí, ni a Nayure. Su mirada, afilada como un cuchillo, se posó en Zadrik. «Señor Zadrik», dijo. Su voz no era alta, pero estaba cargada de peso. Su esposa acaba de agredir a una invitada en el vestíbulo de mi hotel. Todo el incidente ha sido grabado por las cámaras de seguridad. Miguel, cierra las puertas. Nadie sale de aquí. Llama a la policía para que levante un acta. Nayure palideció. Su voz temblaba, pero aún intentaba defenderse. «¿Usted? ¿Quién se cree que es? ¿Sabe quién soy yo?» Don Gaudencio se volvió hacia ella, con una mirada penetrante. «Soy el dueño del lugar donde se encuentra, y acaba de cometer un error muy grave». Se volvió hacia la señora Alma, que todavía temblaba, y su voz se suavizó. «Señora Alma, ¿está bien? Usted será una testigo clave. El hotel se hará cargo de todos los gastos legales». La señora Alma asintió. Las lágrimas rodaban por su rostro. «Gracias, señor. Yo solo quería hacer mi trabajo». La miré, y me vi a mí misma en ella. Una mujer pisoteada, solo por no pertenecer a este mundo glamoroso. Me acerqué, le tomé la mano y susurré. «No tengas miedo. Todo saldrá bien». Zadrik seguía allí. El sudor perlaba su frente. Su mirada era de pánico. «Señor Salvatierra», dijo, con voz temblorosa, «esto es solo un malentendido. Mi esposa perdió los estribos. Le compensaremos». Pero don Gaudencio lo interrumpió. Su voz era fría. «¿Un malentendido? Las cámaras no mienten, señor Zadrik. La policía decidirá». Nayure se volvió hacia Zadrik, gritando. «Haz algo. ¿Vas a dejar que me traten así?» Pero Zadrik solo bajó la cabeza, impotente. Lo miré, con el corazón roto. Esto ya no era un asunto familiar. La bofetada de Nayure había llevado todo a un nuevo rumbo, un asunto legal público que nadie podía ocultar. Mientras los guardias de seguridad nos llevaban a la señora Alma y a mí a un rincón para esperar a la policía, me di la vuelta y miré el vestíbulo. Las lámparas de araña de cristal seguían brillando, pero ya no me abrumaban. Ya no era la anciana temblorosa que recogía dinero del suelo, era Elena Rodríguez. Y esta vez no dejaría que nadie me pisoteara nunca más. El miércoles por la tarde, el vestíbulo del Hotel Gran Mirador Colonial se convirtió en un escenario trágico. La bofetada de Nayure todavía me ardía en la mejilla, pero el verdadero dolor era el silencio de Zadrik, sin una sola palabra de intervención. Me paré junto a la señora Alma, la empleada de limpieza que acababa de ser humillada, con el corazón apesadumbrado. «Señora Elena, ¿está bien?», susurró la señora Alma, su mano temblorosa aferrada a la mía. Asentí, forzando una sonrisa.
Estoy bien. No se preocupe. Pero ambas sabíamos que ninguna de las dos estaba bien. La policía de Puebla llegó rápidamente, encabezada por el comandante Díaz, un hombre serio con una mirada penetrante, que parecía haber presenciado demasiados dramas. Hizo una seña para mantener el orden, e intercambió unas breves palabras con don Gaudencio y el abogado del hotel. «Tomen las declaraciones aquí mismo», dijo con firmeza. «En la sala de reuniones de allá, prepárense». Parte del vestíbulo fue acordonado. El aire estaba tenso como la cuerda de un violín. A Zadrik y Nayure se les pidió que se quedaran. Nayure se sentó en un sofá, pálida, su mirada pasando del miedo al resentimiento, apretando su bolso. Zadrik iba y venía, haciendo llamadas urgentes. «Peña, ¿dónde estás? Ven ahora mismo. La situación es grave». Miré a mi hijo, con el corazón roto. Hace unas semanas, era mi orgullo. Ahora solo era un hombre en pánico. La señora Alma y yo entramos primero en la sala de reuniones. La habitación era pequeña, con paredes de cristal que daban al vestíbulo y una luz suave. Una joven oficial, con el pelo recogido en una coleta alta, tomaba notas cuidadosamente. «Por favor, siéntense», dijo, con voz suave. La señora Alma relató, con voz temblorosa. «Estaba limpiando el suelo. No la vi. El agua salpicó sus zapatos. Me disculpé, pero ella me gritó. Dijo que sus zapatos costaban más que mi sueldo de todo un año, y amenazó con despedirme. La señora Elena me defendió, y ella la abofeteó. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. La oficial preguntó: «Señora Elena, ¿tiene algo que agregar?». Respiré hondo. Solo quería ayudar a la señora Alma. Sé lo que es ser humillada. No esperaba que me abofeteara. Y que mi hijo solo se quedara mirando. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Ella asintió. «Lo investigaremos». Miguel, el jefe de seguridad, entró con una tableta. «Comandante, aquí está la grabación de seguridad que lo registró todo. Y una grabación de audio», dijo. La voz de Zadrik resonó desde el teléfono, llena de pánico. «Javier, dile que la vieja nos estaba acosando, que no está bien de la cabeza». Zadrik, afuera de la puerta, se puso pálido como el papel y balbuceó: «Eso no era mi intención». El comandante Díaz lo miró con frialdad. «Eso lo veremos después, señor Zadrik». Zadrik y Nayure entraron para el careo. Su abogado, Peña, había llegado. Al ver la cinta, Peña frunció el ceño. La agresión es clara, pero la señora Elena provocó. Hizo una seña a Zadrik. Él se adelantó, con una falsa expresión de dolor. «Señor, mi esposa estaba muy estresada. Pero mi madre, la señora Elena, está celosa, nos ha estado acosando. Hoy provocó deliberadamente una escena». Nayure intervino, con voz chillona. «Quería avergonzarnos. Sabía que hoy teníamos una reunión importante». «Peña», añadió. «Es evidente que la señora Elena tenía una intención». Sus palabras fueron como agujas clavándose en mi corazón. Guardé silencio. Las lágrimas rodaban. La señora Alma susurró: «¿Cómo puede decir eso? Es su madre. Nos palabra. Nos palabra. Nos palabra. Nos palabra. Nos palabra. Nos palabra. Nos». Don Gaudencio se levantó, su voz imponente. «Comandante Díaz, el hotel cooperará plenamente. La señora Elena es mi invitada, no una alborotadora. La cámara, la grabación, los testigos, todo está claro. Proceda según la ley». El comandante Díaz miró a Zadrik. «¿Algo más que decir?». Zadrik guardó silencio. Nayure gritó: «Esto es una trampa». Pero nadie le prestó atención. Al salir de la habitación, tomé la mano de la señora Alma. «La verdad
Siempre prevalece. Ella asintió. Las lágrimas rodaban. Gracias, señora Elena. A la mañana siguiente, al despertar, la agresión en el vestíbulo del hotel, la bofetada de Nayure y la mirada impotente de Zadrik todavía me atormentaban. Me senté en una vieja silla de madera en mi pequeña casa de San Andrés Cholula, sosteniendo una taza de atole frío, tratando de encontrar un poco de paz. Pero entonces sonó el teléfono. Y la voz de la abogada Isabela, firme y decidida, resonó. Señora Elena, ha llegado el momento. Necesito que venga a la oficina hoy mismo. Me puse un sencillo huipil blanco. Me cubrí la cabeza con un rebozo para ocultar mis ojos hinchados de llorar. Y tomé el autobús hacia el centro de Puebla. Al entrar en la oficina de Isabela, ella ya estaba sentada. Señora Elena, siéntese, dijo. Su mirada era aguda pero no fría. Estamos en la fase final. El expediente sobre las transacciones turbias, los contratos fraudulentos y las firmas falsificadas de Zadrik y Nayure ya ha sido enviado a la Fiscalía. El ataque público de la señorita Nayure y la falsa declaración de su hijo Zadrik ayer han acelerado todo. Se han metido ellos mismos en la trampa. Me senté, entrelazando las manos, tratando de comprender lo que decía. ¿Quiere decir que van a pagar por ello? Pregunté, con voz temblorosa. Isabella asintió, empujando un papel hacia mí, en el que se enumeraban las transacciones ilegales. Esta es una prueba irrefutable, dijo. No solo estafaron al Hotel Gran Mirador, sino que también usaron su firma falsificada para hipotecar el terreno de su familia. Pero ahora se están derrumbando. Hoy lo verá. Salí de la oficina con sentimientos encontrados. Una parte de mí quería ver a Zadrik y Nayure pagar por lo que habían hecho. Pero la madre que había en mí solo sentía dolor. De camino a casa, miré por la ventana del autobús, viendo pasar las calles de Puebla, y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy luchando contra mi propio hijo? Ese mismo día, en una lujosa boutique del centro de Puebla, Nayure entró con su arrogancia habitual, eligiendo un bolso de diseñador para aliviar el estrés. Pero cuando pasó la tarjeta, la empleada negó con la cabeza. Su voz era educada pero fría. Lo siento, señorita. Su tarjeta ha sido rechazada. Nayure espetó. ¿Qué dice? Vuelva a comprobarlo. Esta tarjeta nunca da problemas. Pero después de 3 intentos, la empleada solo se encogió de hombros. Lo siento, debería contactar a su banco. Nayure llamó de inmediato a Zadrik. Su voz era chillona. Zadrik, ¿qué está pasando? Mi tarjeta no funciona. Haz algo. Zadrik, en la oficina de ZN Innovations, llamó inmediatamente al banco. La voz del gerente de la sucursal, el señor Fernández, sonó por teléfono, fría como el hielo. Lo lamento, señor Zadrik. Todos los activos en las cuentas de la empresa ZN Innovations y las cuentas personales asociadas de usted y su esposa han sido congelados por orden de emergencia de la Agencia de Investigación Financiera. Zadrik casi gritó. ¿Congelados? ¿Con qué base? Esto es un error. Los demandaré. Pero el señor Fernández solo respondió. Debería contactar a su abogado. Buena suerte. El dinero, el mayor poder de Zadrik y Nayure, se había desvanecido en un instante. Por la tarde, un funcionario judicial uniformado entró en la oficina de DZN Innovations y le entregó a Zadrik un sobresellado. Citación judicial, dijo la persona, con voz monótona. Zadrik Fuentes. Se le suspende inmediatamente de sus funciones directivas para facilitar la investigación. Todas las actividades de la empresa quedan congeladas hasta nuevo aviso. Zadrik abrió el sobre, sus manos temblaban,
Su rostro estaba pálido como el papel. «No puede ser», murmuró. «¿Quién está detrás de esto? ¿Quién?». Pero nadie respondió. El golpe de gracia final llegó el viernes por la noche, la víspera de la gala de empresarios de Puebla. El gran evento al que Zadrick tanto ansiaba asistir para presumir de su estatus. Estaba sentada en el balcón de mi pequeña casa, mirando el brillante cielo nocturno de Puebla, cuando Isabella llamó. «Señora Elena», dijo. Su voz no ocultaba su satisfacción. «El abogado de Zadrick, Peña, acaba de recibir una citación. Está siendo investigado por certificar los documentos de poder con firmas falsificadas que Zadrick usó para hipotecar su terreno. Por miedo a perder su licencia, Peña llamó a Zadrick y le dijo sin rodeos: «Ya no puedo defenderte. Arréglatela solo». Me quedé en silencio, apretando el teléfono. «¿Así que ya no tienen a nadie que los ayude?», pregunté en voz muy baja. Isabella confirmó: «Así es. Zadrick ha perdido el dinero, la empresa y ahora a su abogado. La trampa se ha cerrado por completo. Ya no tienen salida, señora Elena». Colgué y miré el cielo nocturno. Mañana, en el mismo hotel Gran Mirador donde mi honor fue pisoteado, se celebraría la gala. Sabía que no sería solo una fiesta, sería el juicio final. Pero no sentía regocijo. Mi pecho solo estaba pesado, como si llevara una roca. Pensé en Zadrick, en los días en que era pequeño, cuando me abrazaba y prometía: «Mamá, haré que te sientas orgullosa». Ahora, esas promesas eran solo palabras que se llevaba el viento. Me levanté, entré en la casa y miré la foto de Zadrick colgada en la pared. «Hijo», susurré, «no quería que te derrumbaras. Pero tú elegiste este camino». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no las sequé. Sabía que mañana todo terminaría, no con venganza, sino con la verdad. El sábado por la noche, me paré frente al espejo de mi pequeña casa en San Andrés Cholula, observando mi reflejo. No tenía intención de ir a la gala de empresarios de Puebla. Ese lugar, el Hotel Gran Mirador, solo me traía recuerdos dolorosos. El arrugado billete de 500 pesos, la bofetada de Nayure y la fría mirada de Zadrick. Pero esa mañana, Sofía, la asistente de don Gaudencio, había venido a mi casa. Se paró en la puerta y dijo suavemente: «Señora Elena, el presidente dice que no necesita hacer nada, solo necesita estar allí para presenciarlo. Donde le quitaron su honor, allí mismo debe serle devuelto». Me quedé en silencio, apretando el borde de mi blusa. «Yo no sé si tengo la fuerza, Sofía», susurré. Ella sonrió y me entregó una pequeña caja. «Usted puede. Este es el atuendo que el señor Salvatierra ha preparado. Merece brillar». Dentro de la caja había un vestido largo de color azul oscuro, simple pero elegante, junto con un rebozo finamente bordado con flores. Me lo puse, sintiéndome como una extraña, ajena a ese mundo glamoroso. Pero cuando Sofía me tomó la mano y dijo: «Está muy guapa, señora Elena». «Vaya, por usted misma», asentí, con el corazón latiendo con fuerza. «De acuerdo, iré». Me llevaron a un pequeño balcón privado, sobre el gran salón de baile del Gran Mirador, desde donde podía observar todo sin ser vista. Las brillantes luces de cristal, la suave música de orquesta y los deslumbrantes vestidos de la alta sociedad de Puebla me abrumaron. Me senté allí, entrelazando las manos, sintiendo como si estuviera viendo una obra de teatro a punto de terminar. Y entonces los vi. Zadrick y Nayure. Nayure llevaba un brillante vestido plateado, pero su sonrisa era forzada. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara una amenaza. Zadrick
Estaba mucho más delgado, su traje negro le quedaba grande, y su rostro estaba pálido. Intentaba hablar con algunos antiguos socios, su voz era jovial. Señor López, nuestro proyecto Solara está a punto de lanzarse. ¿Le interesaría invertir? Pero el hombre solo asintió cortésmente y se alejó, susurrando a la persona que estaba a su lado. He oído que su empresa ha sido congelada. Escuché y sentí un dolor agudo en el corazón. Los rumores se habían extendido como un fuego latente. Después del discurso de apertura, el presentador, Alejandro, dijo con voz solemne: «Y ahora, por favor, honremos a uno de los jóvenes empresarios más destacados del año, quien ha dejado su huella con el proyecto Solara, el señor Zadrik Fuentes». La sala aplaudió, pero de forma escasa y sin entusiasmo. Zadrik se levantó, respiró hondo e intentó forzar una sonrisa de confianza. Todas las luces del escenario se centraron en él. El logotipo de CN Innovations apareció en la gran pantalla detrás de él. Pero entonces, la pantalla parpadeó. En lugar de un deslumbrante vídeo de presentación, la primera imagen que apareció fue mi firma en un poder notarial, junto a la palabra en rojo brillante: falsificada. La sala se llenó de murmullos. Zadrik se quedó paralizado. Su sonrisa se congeló. Una mujer cercana susurró: ¿falsificada? ¿Qué ha hecho? La pantalla continuó. Apareció un diagrama de flujo de dinero que mostraba millones de pesos de los contratos con el Gran Mirador fluyendo a la cuenta personal de Nayure a través de empresas fantasma. Luego, la voz de Zadrik resonó desde una grabación de audio. Fría. Si alguien pregunta, digan que la vieja nos estaba acosando, que no está bien de la cabeza. Finalmente, un nítido vídeo de seguridad mostró a Nayure abofeteándome en el vestíbulo principal, acompañado de su grito: ¿vienes a mendigar otra vez? Los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas. ¿Fraude? ¿Se atrevió a falsificar la firma de su madre? Y su esposa agrede a la gente. Va. 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 Nayure se quedó petrificada, con el rostro pálido, apretando su vestido. No, no es verdad, balbuceó. Pero nadie la escuchó. Zadrik seguía en el escenario. Las luces lo iluminaban como si expusieran todos sus pecados. Justo en ese momento, las puertas del gran salón se abrieron de golpe. El comandante Díaz, junto con 3 oficiales de policía, entró. Tranquilo pero decidido. Se dirigieron directamente a la mesa de Zadrik. La sala quedó en completo silencio. Zadrik Fuentes, dijo el comandante Díaz. Su voz resonó con claridad. Queda arrestado por fraude, falsificación de documentos y difamación. Se volvió hacia Nayure, que ahora temblaba. Nayure Castillo queda arrestada por complicidad en fraude y agresión. El seco clic de las esposas resonó. Nayure gritó: «No pueden hacer esto. No he hecho nada malo. Zadrik, di algo». Pero Zadrik solo bajó la cabeza, completamente derrotado. «¡Cállate, Nayure!», susurró, con voz ronca. Mientras los sacaban entre las mesas del banquete, nadie los miró con compasión. Con compasión, solo había miradas de desprecio, sonrisas burlonas de aquellos que una vez habían soportado su arrogancia. Desde el balcón, miré hacia abajo, agarrándome a la barandilla. No sentía alegría, no sentía victoria. Mi pecho solo estaba lleno de una inmensa y vacía tristeza. Zadrik, el hijo que una vez acuné, ahora estaba esposado como un criminal. Nayure, a quien una vez esperé que fuera mi nuera, ahora gritaba como una mujer desesperada. Me di la vuelta y me encontré con la mirada de don Gaudencio,
Desde un rincón apartado, asintió levemente, como diciendo: «He cumplido mi promesa». Luego se fue en silencio, sin revelarse nunca. Me quedé sentada, dejando que las luces de cristal me iluminaran. «Zadrik», susurré. «No quería esto. Pero tú elegiste tu propio camino». Las lágrimas rodaron. Pero no las sequé. May, mi honor había sido restaurado. Pero mi corazón, quizás, llevaría para siempre la cicatriz de esta noche. Pasó una semana desde la fatídica noche de gala en el Hotel Gran Mirador. La noticia del arresto de Zadrik y Nayure en medio del evento se extendió por todo Puebla, como una tormenta que arrasó el mercado de San Andrés Cholula. Oía a la gente susurrar en cada rincón del mercado, desde el puesto de frutas de Doña Carmen hasta el puesto de tamales de Don Juan. El joven Zadrik es un estafador, falsificó la firma de su madre. Y su esposa abofeteó a alguien en el vestíbulo. Yo solo bajaba la cabeza, atando cilantro en silencio, tratando de que esas palabras no me afectaran. Zadrik y Nayure habían salido bajo fianza, gracias a que la familia de Nayure pagó una suma enorme. Pero se les prohibió salir del país. Un juicio les esperaba. Inevitable. En cuanto a mí, solo quería volver a mi vida sencilla, aunque mi corazón todavía llevaba cicatrices sin sanar. El domingo por la mañana, me paré en el pequeño balcón de mi casa, regando unas macetas de geranios rojos brillantes. El amanecer cubría San Andrés con un suave tono dorado, y el olor a tierra húmeda del pequeño jardín me reconfortaba. Estaba podando unas ramas secas cuando reconocí una figura familiar al final de la calle. Era Zadrik. Ya no llevaba un traje elegante, solo una vieja camisa desgastada y unos vaqueros descoloridos. Estaba mucho más delgado, con barba de varios días. Parecía alguien que acababa de pasar por una tormenta. Se quedó allí, sin atreverse a acercarse, solo mirándome, con una mirada llena de duda. Dejé de trabajar, mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí quería darle la espalda, olvidarlo, pero la madre que había en mí me hizo quedarme quieta. Finalmente, Zadrik se acercó, lentamente, como si temiera romper algo frágil. No me miró directamente. Solo bajó la cabeza. Su voz era ronca. «Mamá, he venido a disculparme». Luego se arrodilló, justo en el porche, y las lágrimas comenzaron a caer. «Me equivoqué, mamá», sollozó, apretando el borde de su camisa. «Dejé que la codicia y una estúpida vergüenza me cegaran. Rechacé a la única persona que realmente me amaba. Lo siento, mamá, lo siento». Sus sollozos se mezclaron con el viento, como un niño perdido que encuentra el camino a casa. Me quedé allí, dejándolo llorar. No lo ayudé a levantarse, no lo abracé como cuando era pequeño. Mi corazón dolía, pero también estaba frío. Cuando los sollozos cesaron, hablé. Mi voz era tranquila. «Zadrik, una disculpa no borra las cicatrices. Una vez fui tu cielo, protegiéndote de la lluvia y el sol cada vez que tropezabas, pero tú mismo cortaste ese árbol». Levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación, como si quisiera que extendiera la mano para salvarlo. «Mamá», susurró, pero levanté la mano para detenerlo. «Pero», continué, mi voz más suave, «no te rechazaré. Si te atreves a ser una persona decente de nuevo, enfrenta las consecuencias de tus acciones. Levántate por ti mismo, desde donde caíste. No dependas más de mí. Ese camino, debes recorrerlo solo». Él asintió. Las lágrimas seguían rodando. «Entiendo, mamá», dijo, con voz ronca.
Yo. Lo intentaré. Se levantó. Se secó la cara. Y luego se dio la vuelta. Y se fue. Su figura desapareciendo lentamente por la pequeña calle. Me quedé allí, mirándolo, con el corazón apesadumbrado. No sabía si Zadrik cumpliría su palabra, pero sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, y yo tenía que aprender a soltar, aunque el corazón de una madre siempre duele al pensar en el hijo, que una vez fue su mundo entero. Al día siguiente, volví a mi puesto de verduras. El sol de Cholula, el olor a hierbas frescas, las risas del mercado y el cálido sol me hicieron sentir viva de nuevo. Doña Carmen se acercó con una naranja. «Elena, come una naranja. Está muy dulce», sonrió, sin preguntar nada sobre Zadrik, pero su mirada era más cálida que nunca. «Gracias, Carmen», dije. La primera sonrisa en semanas apareció en mis labios. Los demás en el mercado hicieron lo mismo. No mencionaron el pasado. Solo hablaban de verduras, del clima, como si quisieran protegerme de viejas heridas. Les estaba agradecida. Agradecida por la sencilla honestidad de este mercado. Una tarde, mientras recogía mi puesto, un hombre se acercó. Levanté la vista, sorprendida al reconocer a don Gaudencio. No venía en un coche de lujo. No llevaba traje. Solo ropa informal. Parecía un cliente cualquiera. «Señora Elena, deme un ramo de manzanilla silvestre», dijo, sonriendo. Envolví las flores. Mis manos temblaban ligeramente. «Señor Salvatierra, ¿qué hace aquí?». Tomó las flores y me miró, sus ojos llenos de sinceridad. «Señora Elena, la vida que me salvó aquel año, hoy solo he podido devolver una pequeña parte». Negué con la cabeza, sonriendo. «Señor Gaudencio, no me debe nada. Usted me ha demostrado que la bondad que se siembra, por pequeña que sea, algún día germinará». Él asintió, una chispa de emoción en sus ojos. «Es usted una mujer fuerte, señora Elena», dijo. Y luego se mezcló con la multitud del mercado. Me quedé allí, entre el olor a hierbas y las risas, sintiendo una paz que había recuperado. Mi historia termina, no con odio, sino con el amanecer sobre mi querida tierra de San Andrés. Miré al cielo y susurré: «Papá, he conservado nuestra tierra». Y supe que, aunque mi corazón todavía llevaba cicatrices, seguiría viviendo, con la bondad y la honestidad que mi padre me enseñó. Cuento esta historia no para culpar a mi hijo, ni para demostrar que fui una víctima, sino para recordar a todos algo muy simple. Nunca cambies tus raíces por el glamour, porque el glamour puede desvanecerse rápidamente, pero las raíces, una vez perdidas, nunca se recuperan. He aprendido que ser madre no significa soportar incondicionalmente, que el amor no significa dejar que otros te pisoteen, y que el perdón solo tiene sentido cuando va acompañado de responsabilidad y conciencia. Si estás en una familia llena de dolor, por favor, recuerda que tienes derecho a proteger tu dignidad, ante quien sea, incluso ante tus propios parientes, porque cuando todavía te respetas a ti mismo, la vida todavía tiene un camino por delante, lento pero recto, como el que yo recorro cada mañana por el mercado de San Andrés, entre el olor a hierbas y la luz de un nuevo día. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Realmente me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías?
¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Non Serón no. Non Serón. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia de Elena, o cualquier otra sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias.